Sí, ok, Ingeniero. profe. Sí, ok, ingeniero. You are Hello, now everyone. muted. Correcto, entonces. Bueno, vamos a You are now retomar muted. el tema del viernes pasado, que es la metodología Marshall. Voy a compartir la pantalla. Voy con la presentación Marshall. Si ya la están viendo, me dicen. Ahí la vemos. ¿Estamos bien? ¿Se ve? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, habíamos llegado hasta empezar a hacer el diseño de mezclas de concreto asfáltico. De ahí para atrás habíamos visto los principales conceptos de la metodología de la dosificación, con el método Marshall, las propiedades de la mezcla, las características principales de una mezcla asfáltica, su densidad, los vacíos de proyecto de la mezcla compactada, los vacíos en el agregado mineral, el tenor de asfalto, la definición de cada una de las cosas. Habíamos definido en función de la cantidad de vacíos, si estábamos hablando de una mezcla densa o estábamos hablando de una mezcla abierta o semidensa, en función de la cantidad de vacíos de aire en la mezcla compactada. Esto nos iba a definir entonces el tipo de mezcla y introducíamos un concepto nuevo que era los vacíos en el agregado mineral, es decir, los espacios ocupados por vacíos de aire y por el asfalto. El vacío del agregado mineral controlado en función de la granulometría y de los tamaños máximos para asegurarnos que efectivamente la granulometría que uno propone para este diseño de mezclas pueda albergar satisfactoriamente un tenor apropiado de asfalto y a la vez un tenor apropiado también de volúmenes de vacío de aire. El objetivo principal es la determinación del contenido de asfalto, el contenido óptimo de asfalto en esta dosificación. Conceptos de asfalto absorbido es el que el agregado toma e incorpora dentro de su masa. El asfalto efectivo es el que efectivamente recubre el agregado haciendo una película de ligante. El asfalto total es la suma de los dos. Un esquema de la representación de los asfaltos. Asfaltos no permeables al agua y sí al asfalto, asfaltos permeables al agua y asfalto efectivo. Bien, las propiedades básicas de la mezcla, la estabilidad, que es la resistencia de la mezcla a la carga, la durabilidad, sus causas, la impermeabilidad de la mezcla, la posibilidad de colocarla y de compactarla, la trabajabilidad, la flexibilidad, la propiedad a deformarse y transmitir cargas por deformación, la resistencia, la fatiga, la resistencia al deslizamiento, esto es la textura superficial, el grip superficial. Bueno, cómo evaluamos la mezcla y habíamos hablado qué pasaba cuando hay bajo contenido de vacíos, baja estabilidad, bajo contenido de vacío, buena estabilidad. En general, la mayoría de las veces, una cuestión de tenores de asfalto y exceso de vacíos en la mezcla. Son las dos principales fallas de las mezclas de concreto asfáltico. ¿Cómo obteníamos los agregados para las mezclas? La fuente de agregados naturales o producidos, agregados sintéticos, alguna consideración, la evaluación de estos agregados con las metodologías que ya hemos conocido sobradamente, tamaño y granulometría, tamaño máximo en función de la capa, granulometría para obtener una buena granulometría y al mismo tiempo poder albergar vacíos de la mezcla, resistencia al desgaste, más exigente
cuando la capa está en contacto con el tránsito directo, la textura superficial, la forma de las partículas a través de la cubicidad o la elongación y lajas, la absorción, o sea, la porosidad de las partículas, y la fijación en el asfalto mediante el ensayo cualitativo de lavado con agua hirviendo. Bueno, una breve reseña de cada una de las metodologías para cumplir con estos parámetros, ¿no? Afinidad, el asfalto, ya hemos hablado de los asfaltos, el origen de los asfaltos, asfalto de origen natural, asfalto obtenido de la refinación de petróleo, propiedades físicas y químicas del asfalto, y habíamos dicho que las propiedades químicas del asfalto, por las características del asfalto, no era factible caracterizarlo desde el punto de vista químico. Sí, desde el punto de vista físico, ya que como el asfalto es una compleja cadena de carbonos, su comportamiento químico difiere mucho del origen de estos asfaltos. Entonces, caracterizamos el asfalto a través de sus comportamientos mecánicos, fundamentalmente, sus propiedades físicas. Bueno, ya cuando vimos asfalto hablamos sobradamente de los asfaltos y de todas las propiedades del cemento asfáltico. Bien, un tema importante y el por qué hacemos la necesidad de conocer la viscosidad, por ejemplo, del asfalto a 60 grados y a 135, porque justamente a 60 grados es la temperatura a la que se va a hacer el ensayo de estabilidad y fluencia, y 135 grados en general son las temperaturas de transporte y colocación de las mezclas. Entonces, por eso es tan importante conocer cómo se comporta el asfalto en esas temperaturas. Bueno, delgada, ductibilidad de horno rotativo, y repasando rápidamente los conceptos anteriores, ahora vamos al planteo del diseño de mezclas de concreto asfáltico en caliente. Lo primero entonces es determinar cuál es la capa estructural que se va a construir. Y se va a construir una capa estructural que va a ser una base granular con asfalto, una base de concreto asfáltico, o se va a construir una carpeta de rodamiento, y dentro de las posibilidades de la carpeta de rodamiento es si esa carpeta de rodamiento va a ser netamente estructural o va a ser una carpeta de rodamiento que, si bien es estructural de por sí, tiene por finalidad, por ejemplo, generar una superficie drenante o generar una superficie con mayor macrotextura. En función de todas estas variables y en función de los espesores de las estructuras que vamos a construir, va a ser la definición de base de la carpeta o de la mezcla asfáltica que vamos a diseñar. Habíamos dicho que la metodología Marshall tenía la posibilidad de diseñar mezclas asfálticas como proyecto desde cero, o tiene la posibilidad de controlar mezclas asfálticas que se estén ejecutando, es decir, cuyo proyecto no corresponda a quien está controlando. Obviamente, los ensayos son los mismos, lo que van a variar es los puntos de partida, ¿no? Bueno, el otro punto a tener en cuenta es las condiciones climáticas en las que se va a desarrollar esta estructura, ya que en función de la mayor o menor exigencia climática o las diferentes temperaturas a las que va a estar sometida esta mezcla, habrá que hacer alguna consideración en cuanto a los materiales, fundamentalmente a los materiales asfálticos.
Bueno, vamos a elegir los materiales. Primero, elegimos el material granular, los agregados. Una de las principales, de los principales parámetros es definir el tamaño máximo del agregado. Y el tamaño máximo del agregado lo vamos a definir en función del espesor de la capa a construir. Ese espesor nunca va a poder ser mayor a 1/3 de la capa a construir y deberá encontrarse entre 1/3 y 1/4 del espesor de la capa a construir. Y ahí entonces saldrá la formulación de una mezcla con tamaño máximo 19 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros, 15, 10 milímetros. En fin, cada granulometría acorde al espesor de la capa. Posteriormente, vamos a definir la característica del agregado desde el punto de vista de su granulometría. Y en función del tipo de mezcla que vamos a construir, vamos a elegir una granulometría acorde a si es una mezcla convencional, si es una mezcla drenante, si es una mezcla para dar textura. Cada una de ellas va a tener una granulometría particular. Siempre con la condición de que esa granulometría, en función de su tamaño máximo y su distribución, tenga la posibilidad de ser una granulometría que albergue un tenor de asfalto determinado y una cantidad de vacíos determinada. Como base se puede tomar la parábola de Fuller, pero la parábola de Fuller es una parábola, una granulometría que apunta a una mayor distribución y a una compacidad que no es lo más aconsejable dentro de los concretos asfálticos. Entonces, hay algunas granulometrías especificadas, algunas propuestas hechas para utilizar como base de granulometrías de agregado. Siempre son límites las granulometrías, ¿no? Acostumbrémonos a que siempre estamos hablando de entornos, de valores máximos o mínimos y de entornos en cuanto a los parámetros para las mezclas asfálticas. Bueno, el origen de los agregados va a ser, como decimos siempre, el agregado que esté más cerca, el agregado que sea posible, con cierta razonabilidad, tenerlo cerca de la obra, ya que eso nos va a dar la opción más favorable, más económica. Entonces, se deberá trabajar sobre los agregados más cercanos al lugar de desarrollo del proyecto. Y acá entonces empezamos a hablar también del origen de los agregados. Si esos agregados van a ser todos naturales, si van a ser una mezcla de naturales y triturados, o si van a ser absolutamente triturados o fabricados, ¿no? Elaborados. Esta elección va a depender de los parámetros que tengamos que cumplir, pero también va a depender de la capa estructural que estemos construyendo. Entonces, dentro de un conjunto de capas estructurales y dentro de un conjunto de capas de concreto asfáltico, ustedes podrían tener, por ejemplo, 3 capas diferentes y tener una base de concreto asfáltico, una carpeta densa de concreto asfáltico y una carpeta de desgaste o para darle textura, también de concreto asfáltico, pero con características particulares. Entonces podría tener una base de 6 centímetros, una carpeta densa arriba de 4 y una carpeta para dar textura de 4 centímetros. Entonces tendrían una estructura de 14 centímetros ahí para distribuir diferentes tipos de granulometría y hasta podrían combinar granulometría, materiales naturales con materiales triturados. Es decir, la carpeta superior, la de mayor calidad, la de mayor resistencia y la que tiene que dar mejor textura,
va a tener el 100% de agregados triturados, mientras que la inferior puede tener un porcentaje determinado de agregados triturados y la base puede ser hasta con un porcentaje menor de agregados triturados. En rigor, y también por un tema de deformaciones encontradas en las carpetas existentes, también por un tema de falta de control de carga y demás, hay una tendencia a usar prácticamente la mayoría de los agregados triturados dentro de las mezclas asfálticas. Obviamente, si ustedes están trabajando en una zona de pedemonte, una zona como la nuestra, la obtención de agregado natural es mucho más fácil y se da el caso de que tienen que triturar agregados naturales para poder obtener agregados de trituración. Cuando empezamos a trabajar en zonas más cercanas a la costa atlántica, todas las zonas de la pampa húmeda y mucha parte del litoral, el agregado ya de por sí es obtenido mediante fractura, mediante voladura de cerros, es decir que el material es prácticamente todo fabricado, todo triturado. Con lo que casi diríamos que en algunos lugares el material triturado es un material natural, o podría considerarlo uno como si fuera un material natural. Bueno, esto es en cuanto a los agregados. Después habrá una consideración particular en los agregados que tendrá que ver con la mayor o menor afinidad que tenga con el asfalto. Esto es en función de sus características mineralógicas, electrostáticas, químicas, que pueden hacer que haya que utilizar a lo mejor un mejorador de adherencia o algún tipo de aditivo, en caso que se observe que el asfalto no tiene buena afinidad con los agregados. En el peor de los casos, y en una situación un poco más vulnerable, más extrema, habrá que ver de cambiar el agregado. Pero como siempre decíamos que el agregado es el que podemos obtener razonablemente con el menor costo de transporte, cambiar el agregado es un tema bastante complicado. Y dentro de las soluciones, casi les diría la última. El otro material que vamos a elegir es el asfalto, el cemento asfáltico. Y este también, obviamente, va a depender de las características de la mezcla que vayamos a construir. Entonces, vamos a hacer dos grandes definiciones, mezclas convencionales y mezclas especiales o modificadas. En las mezclas convencionales, vamos a utilizar el cemento asfáltico convencional, denominado por su penetración o por su grado de performance en una configuración más moderna, en donde la indicación de penetración, cuanto mayor es esa penetración, es un asfalto de residuo más blando, y cuanto menor es ese rango de penetración, el asfalto es un asfalto más duro, un asfalto con mayor viscosidad a las mismas temperaturas. Esto viene a cuento, y la elección del asfalto va a tener mucho que ver con la zona en donde yo voy a construir la estructura. Y entonces propiciaré la utilización de un asfalto más blando para temperaturas más frías y propiciaré la utilización de un asfalto más duro cuando esas temperaturas sean más cálidas. Por ponerles el ejemplo, en la provincia de Mendoza, desde hace ya muchos años, se dejó de usar el asfalto 70-100 para lo que es la zona llana de la provincia y se cambió por la utilización de los asfaltos 50-60, es decir, con un grado menor de penetración, es un asfalto más duro.
manteniéndose solamente el 70-100 para las zonas de alta montaña, es decir, lugares en donde el clima es más riguroso, más frío, y las mezclas deben acompañar con algo más de elasticidad esta baja de temperatura. Luego podremos hablar de los asfaltos modificados con polímero, con una consideración de diferentes tipos de polímeros, de SBS, de goma eva, de productos recuperados, que le dan al asfalto una característica particular con un mayor poder de adherencia, un mayor poder adherente y una rheología un poco modificada. Eso es que las condiciones de las propiedades del cemento asfáltico se mantienen más establemente a lo largo del tiempo, y en algunos casos muy especiales tienen una recuperación elástica mucho mayor que los asfaltos convencionales. Esto va a venir a reemplazar, por ejemplo, un asfalto con un mayor poder de cohesión, va a jugar a favor de las mayores estabilidades de las mezclas que tienen gran cantidad de vacío, como las mezclas drenantes especiales, en donde para lograr esta cantidad de vacíos necesaria castigamos un poco la fricción, y obviamente lo que le estamos quitando de fricción se lo tenemos que devolver con algo más de cohesión para que el conjunto siga comportándose como es lo esperado. Conclusión, entonces, vamos a utilizar asfaltos blandos o más blandos para mezclas frías, asfaltos más duros para mezclas en lugares con mayor temperatura, más cálidos. El otro elemento que vamos a incorporar en las mezclas de concreto asfáltico es el agregado mineral o filler, que va a tener la particularidad de ser un agregado cuya característica es la de pasar el tamiz 200, pero cuya exigencia va a ser la del ser no plástico, es decir, que eliminamos los limos y las arcillas que forman parte del conjunto de materiales que pasan por el tamiz 200, pero que tienen una característica particular. En este caso, lo que vamos a hacer es usar como material fino, como agregado mineral o filler, solamente los materiales que pasando el tamiz 200 sean no plásticos, y en esta clasificación entran todos los que sean polvos de roca, arenas de menor tamaño, arenas de médano, por ejemplo, las cales y el cemento. El filler que más se utiliza dentro de las mezclas asfálticas modernas es la cal aérea, y una cal que se comercializa en general en granel, es la cal en polvo, obviamente, y cuya característica o las propiedades de esas cales se determinan en función de un ensayo que se llama cal útil vial, para saber cuál es la reacción de la cal en el caso de utilizarla con los suelos, y en el caso de las mezclas asfálticas se utiliza la cal aérea, la cal hidráulica, que ustedes conocen, y se hace un ensayo previamente que se llama ensayo de concentración crítica de filler, para poder determinar cuál es el tenor máximo de filler que ustedes pueden agregar en una mezcla. Generalmente, estos valores están entre el 1 y el 3% de la mezcla, siendo siempre una solución de compromiso. Muy poco filler no aporta nada en la obra, en la mezcla. Mucho filler tiende a rigidizarla a la mezcla y necesitar una mayor cantidad de asfalto para poder cubrir las partículas. Con lo que esto del filler es un tema importante, le aporta
características de mayor adherencia en la mezcla y mayor durabilidad, siempre y cuando esté encuadrado en los parámetros mínimos, entre los límites de lo que indica la concentración crítica de fibra. Ensayo normalizado, ¿no? De concentración crítica de fibra. Mientras que a la mezcla también le pueden agregar aditivos según sea la naturaleza de la mezcla, mejoradores de adherencia, polímeros, fibras plásticas o de acero. Por ejemplo, en las mezclas SMA, Stone Mastic Asphalt, de los que vamos a tener un capítulo aparte, como las concentraciones de asfalto son bastante importantes, se utilizan fibras de polietileno para absorber ese tenor de asfalto mayor y evitar que el asfalto exude dentro de la mezcla. Por ponerles un ejemplo de la utilización de un elemento extraño. Se han hecho un montón de pruebas con concreto asfáltico, incorporando fibras de acero, incorporando escorias. Todas han dado resultados más, menos buenos, en fin. Uno de los mayores desarrollos es la utilización de material recuperado de mezclas antiguas a las mezclas asfálticas, lo que se conoce como RAP. Bueno, también se consideran como aditivos. Se consideran también, hay algunos aditivos químicos especiales, que son los que se incorporan para, por ejemplo, hacer las mezclas para utilizar luego para reparaciones de calles. Esas mezclas que permanecen, aun cuando se enfríen después de construirlas, permanecen estables y se pueden manejar, se pueden colocar después y compactar mediante el agregado de un químico particular. Muy bien. Bueno, definido la estructura, definida la capa que van a construir, entonces hay que empezar a proyectar la mezcla asfáltica que vamos a utilizar. Y entonces usamos el ensayo de estabilidad y fluencia del método Marshall, que está normalizado ya en Vialidad Nacional y cuya norma ustedes tienen disponible en la biblioteca y la pueden leer tranquilamente para ver todo el desarrollo del ensayo. El objetivo es determinar la cantidad óptima, el tenor óptimo de asfalto, de concreto asfáltico en caliente, para mezclas de tamaño máximo 25 milímetros, 1 pulgada, y algunos conceptos, como la estabilidad, por ejemplo, Marshall, que es la carga máxima que soporta una probeta de concreto asfáltico, cuando se la carga diametralmente, con una velocidad determinada por norma, teniendo esta una altura de 63,5 milímetros y 101 milímetros de diámetro. La carga entonces que provoca la rotura de la probeta es la estabilidad, y la deformación total que se produce en la probeta mencionada para la carga se mide en milímetros y se llama fluencia. Y estos son dos valores de los cuales ustedes se van a cansar de ver estabilidad como exigencias. Entonces van a tener que plantear ustedes, si están diseñando una mezcla o controlando una mezcla determinada, que digan la estabilidad Marshall tiene que tener un mínimo de 800 kilos, 900, 1000, 600, en función de qué estructura estén haciendo, qué mezcla estén haciendo, con una fluencia comprendida entre 2 y 4 milímetros, entre 2 y 5 milímetros, entre 3 y 5 milímetros, en fin. Estas son, digamos, los parámetros a cumplir o a establecer. Bueno,
elementos para el ensayo, moldes, pisones de compactación, tamices, balanzas, pedestal de compactación, bandejas y recipientes, baño de agua caliente, extractor de probeta, estufa, plancha de calentamiento, mordazas, comparador extensométrico, termómetros, la prensa de ensayo, elementos varios. Bueno, se los voy a mostrar acá. Este es el compactador, este es el mezclador, esta es la prensa Marshall. La prensa Marshall tiene la particularidad de distribuir la carga mediante dos mordazas. La probeta se carga en forma diametral. Y hay una diferencia entre esta prensa supermoderna y esta que es más convencional, en donde acá tienen el famoso aro. Déjenme que amplíe esto. Tiene el aro de deformación que va a medir la carga. En realidad, como en la mayoría de los ensayos no se mide la carga, sino deformaciones de aro, ¿no? Cuando ustedes hacían el CBR también medían la deformación del aro y eso lo traducían en una carga. Esto es exactamente lo mismo. Se mide la deformación de este aro mediante la aplicación de la carga. Es decir, lo que hace esta prensa es este pistón que está acá abajo sube y comprime la probeta y obviamente comprime el aro, ¿no? También, y lo deforma. Y este es el flexímetro que va a ir midiendo la deformación, esto es cuánto se juntan estas dos mordazas, y en el momento de la falla, esta deformación va a ser el descenso de ese flexímetro va a ser el que indique la fluencia. La particularidad de este ensayo es que son ensayos que se hacen rápidamente. ¿Sí? Desde el momento en que ustedes extraen la probeta del baño termostático para ensayarla y termina el ensayo, no pueden pasar más de 30 segundos. Vamos a ver por qué. Bueno, estos son los elementos. Se los quería mostrar previamente. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces, vamos a preparar las muestras para hacer el ensayo de estabilidad y fluencia. Para esto, nosotros vamos a partir de tenores de asfalto cercanos a los valores de experiencia. Y esos valores de experiencia rondan el 5% del volumen de la mezcla. Entonces, vamos a trabajar con entornos en general del 5% que van a ir por debajo y por encima del 5%. Entendiendo que un porcentaje óptimo de estos asfaltos o de estas mezclas puede estar alrededor de el 4,8, 9, 5,1, 5,2. Para esto es necesario hacer determinaciones con un valor muy cercano al 5%, con dos valores por debajo y con dos valores por encima. De manera de tener por lo menos 5 valores, 5 dispersiones, para poder determinar cuál de ellas es la más conveniente. No obstante, eso nosotros deberíamos hacer con cada tenor de cemento asfáltico mínimamente 2 probetas e idealmente 3 probetas. Es decir, que deberíamos moldear 3 probetas por cada tenor de asfalto, con lo que deberíamos ensayar 15 probetas y promediar los resultados de cada una de ellas para el mismo tenor de asfalto y con eso ir a los gráficos y a las conclusiones de la determinación del tenor de asfalto final. Dicho esto, entonces, vamos a tomar cantidades de asfalto de agregados que rondarán el kilo y medio aproximadamente, y entonces vamos a
calentar los agregados a una temperatura generalmente entre el 10 y 15 grados más que la que es necesario calentar el cemento asfáltico para que tenga consistencia líquida. Entonces, si estamos hablando de un cemento asfáltico que adquiere su consistencia líquida a los 145 grados, debemos pensar en llevar a los agregados a los 160. Con cada uno de los tenores de asfalto, ustedes van a hacer una mezcla de material, tal que esta mezcla se hace en una mezcladora, en una batidora industrial o a mano, en un recipiente. La particularidad de todos estos recipientes es que son térmicos, es decir, este vaso de la terminadora, de la mezcladora, tiene una doble pared y tiene un aislante que sea un aislante físico como una lana de vidrio o demás, o tiene aire, tiene vacío, o algunos tienen aceite y tienen la posibilidad de colocarles aceite a temperatura. El tema es que durante el proceso de mezclado no se enfríe ni el asfalto ni los agregados y se pueda hacer la mezcla tranquilamente. Mezclados los materiales, se colocan en el molde, en un molde que, déjenme ver si tenemos, no, ya les voy a mostrar las fotos de los moldes. Se coloca en el molde con una varilla metálica, se van acomodando las distintas capas con las que ustedes van rellenando hasta enrasar el molde. Una vez que enrasan el molde, colocan el collarín en el molde, un collarín superior, y van a compactar la probeta, y esta es una cosa particular del Marshall, a la que hay que darle mayor importancia, con una cierta cantidad de golpes por cara. Van a ser o 25, o 56, o 50, o 75 golpes. Cada serie de los 75 aplicadas por cara, es decir, van a tomar la cara superior de la probeta, le van a aplicar 75 golpes, la van a dar vuelta y van a aplicar sobre la otra cara la misma consideración de compactación, es decir, otros 75 golpes. Todas las probetas construidas de esta manera, es decir, estamos pensando que vamos a hacer 15 probetas, 3 probetas con el 4,5, 3 probetas con el 4, 3 con el 4,5, 3 con el 5, 3 con el 5,5 y 3 con 6. Todas esas probetas las vamos a dejar hasta el día siguiente, le vamos a dar 24 horas para que la probeta evapore parte de residuos asfálticos y demás, adquiera un cierto curado, se enfríe naturalmente, y luego al día siguiente vamos a ejecutar el ensayo de estabilidad y fluencia. Entonces vamos a medir al día siguiente, vamos a tomar la probeta, la vamos a sacar del baño termostático. Bueno, acá no está explicado exactamente el ensayo, pero se los voy a mostrar por otro lado. Sacamos la probeta del ensayo termostático, al que va a estar la probeta en un baño termostático a 60 grados durante 30 o 40 minutos. La vamos a llevar a la prensa de ensayo, vamos a poner el extensómetro en cero y vamos a aplicar la carga con la velocidad determinada hasta la falla de la probeta y vamos a registrar el valor de lectura de carga y el valor de lectura de deformación. El mismo procedimiento lo vamos a hacer con las 15 probetas. Entonces vamos a tener un juego de cargas, estabilidades, fluencia, asociado a un tenor de asfalto determinado. Bien,
El ensayo se hace a 60 grados. De ahí que la probeta se ponga en un baño termostático a 60 grados. Se pone en un baño termostático y no en un horno a 60 grados porque el baño termostático nos asegura que se estabiliza la temperatura y la temperatura es pareja en toda la superficie de la probeta. ¿Por qué se hace a 60 grados? Bueno, porque lo que se intenta hacer en laboratorio, como la mayoría de los ensayos, es poder recrear, o por lo menos tenerlo de manera más fidedigna, las condiciones a las que esa mezcla, en el caso de esta mezcla fáltica, va a tener en servicio. Es decir, cómo se va a comportar esta mezcla en servicio, y se supone que una de las mayores exigencias es que un pavimento alcance los 60 grados. Una locura, ya que en un día de verano, inclusive en nuestra provincia, y con el roce del rozamiento de las cubiertas del tránsito, una capa de pavimento puede llegar tranquilamente a los 50 y pico, 60 grados. La otra exigencia es que desde que sacamos la probeta del baño termostático hasta que termina el ensayo, es decir, sacamos la probeta, la colocamos en la mordaza y hacemos el ensayo, no deben pasar más de 30 segundos. Esto es para que no pierda temperatura la probeta, obviamente. Si pasa más tiempo, la probeta está más fría, los valores de estabilidad que indicamos en la norma van a ser seguramente un poco mayores. Con lo que es importante la pericia del ensayo. Si ustedes se dan cuenta, ustedes ven entre que uno tiene que mezclar acá a 150 grados, más de 150 grados, después meterlo en el molde y compactarlo, la compactación generalmente no debería ser con una temperatura menor a 100. Es lo que vamos a reproducir después en el camino. ¿Sí? La temperatura mínima de compactación de una mezcla en el camino es de 100 grados. Si no, es muy difícil compactarla. Si no la logran compactar, no le van a poder dar la densidad. Si no le dan la densidad, es una mezcla, van a obtener una estructura menos resistente que la pensada, por lo menos que la pensada. Bueno, una vez que registramos todos estos valores, esto que les muestro acá es la lectura del dial, el factor de equivalencia del aro y un factor de corrección por altura, porque no todas las probetas quedan exactamente iguales. Entonces hay unos factores de corrección de altura, porque también el ensayo se suele hacer con testigos, y los testigos, bueno, tienen el espesor que tiene el pavimento, no el espesor del molde. Si ustedes, por ejemplo, sacan un testigo de una carpeta que tiene 5 centímetros contra los 63 milímetros o los 6,3 centímetros que tiene la probeta del ensayo, hay una diferencia. Si quieren utilizar el mismo tenor, el mismo criterio, van a tener que hacer una corrección en la probeta. Bueno, esto es la metodología, del ensayo, que termina siendo bastante sencillo, es decir, la mezcla de los materiales, la elección de los materiales, la mezcla de los materiales, la confección de la probeta, bastante parecido a lo que es un ensayo por Proctor o el mismo CBR, luego en la prensa, se coloca en la prensa para cargarlo diametralmente, luego de 40 a 45 minutos en un baño termostático, y se registra el valor de carga para la falla y la deformación para la falla, indicándolos como valores de estabilidad y fluencia. Lo que vamos a ver ahora van a ser las determinaciones que vamos a sacar del ensayo Marshall, y posteriormente los gráficos, que son
los que nos van a determinar la posibilidad de sacar, de poder determinar el tenor óptimo de asfalto. ¿Cuál va a ser el procedimiento general? Bueno, vamos a obtener una serie de valores a través de los cálculos, en donde vamos a elegir un valor de estabilidad o un valor de estabilidad y densidad o un valor de estabilidad, densidad y vacíos. Vamos a fijar un tenor óptimo de asfalto y vamos a suponer que en nuestra mezcla nos dio 5,1 y entonces vamos con ese 5,1 vamos a volver a moldear una serie de probetas y vamos a volver a efectuar la determinación de estabilidad y fluencia y el cálculo de vacíos y el cálculo de vacío de agregado mineral y posteriormente de estabilidad residual para ver si efectivamente ese valor cumple con las condiciones de base de la mezcla, que van a ser una estabilidad mínima determinada, una fluencia entre dos valores determinados, unos vacíos entre dos valores determinados, entre 3 y 5, o entre 5 y 10, según que estemos construyendo, un vacío del agregado mineral, y posiblemente la exigencia sea una relación betún-vacíos determinada o no, pero por lo menos estos parámetros que les estoy mencionando tienen que cumplirse. Si eso se cumple, entonces, bueno, diremos que la dosificación es satisfactoria, el ensayo es satisfactorio, y podrán ustedes ya informar como ese valor al tenor óptimo de asfalto. Es decir, que hay toda una serie de ensayos para determinar un tenor óptimo de asfalto y con ese tenor óptimo de asfalto vuelvo a repetir todos los ensayos y todos los cálculos necesarios. Bueno, vamos a tomar 10 minutos para dejar un poquito la cabeza y en tanto voy a buscar las fotos del laboratorio para poder mostrarles las fotos del laboratorio y hacer el análisis de los cálculos y de los gráficos de la metodología Marshall. Son y 55, nos volvemos a conectar a las y 5. Bueno, ingeniero. You are now unmuted. You are now muted.